La vida tiene una forma cruel de recordarte quién eras cuando menos lo esperas. Y esa noche, bajo las luces doradas del restaurante más exclusivo de Madrid, Renata Vargas sintió como su pasado la golpeaba con la fuerza de un huracán. Mesa 7, por favor. La voz del maître sonó distante mientras Renata ajustaba su delantal blanco. Llevaba 6 años trabajando en el Jardín del Rey, 6 años sirviendo a personas que nunca la miraban a los ojos. 6 años sobreviviendo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba los cubiertos de plata. No por nerviosismo, eso ya lo había superado, sino por el cansancio que se acumulaba en sus huesos después de trabajar doble turno. Su madre necesitaba medicinas. Siempre necesitaba medicinas. Renata, espabila. La voz áspera de don Julio, el gerente, la sacó de sus pensamientos. Tenemos reservación VIP en el salón privado. Los Sandoval. El apellido cayó sobre ella como agua helada. No podía ser. ¿De todos los restaurantes de Madrid, de todas las noches del año? ¿Estás sorda, niña? Don Julio chasqueó los dedos frente a su rostro. Muévete, son clientes importantes. Renata sintió, tragando el nudo en su garganta. 10 años. Habían pasado 10 años desde la última vez que escuchó ese apellido pronunciado con tanto respeto, con tanta reverencia. 10 años desde que lo había visto a él. El salón privado olía a dinero viejo y perfume francés. Las paredes de terciopelo rojo absorbían cualquier sonido del exterior, creando una burbuja de lujo donde el mundo real no existía. Y allí, sentado junto a una mujer mayor que irradiaba poder con cada respiración, estaba Mateo Sandoval. Seguía siendo devastadoramente hermoso. Su traje gris oscuro se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos. El cabello negro peinado hacia atrás revelaba esos pómulos afilados que Renata solía trazar con sus dedos cuando tenían 17 años, y creían que el amor era suficiente. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Esos ojos color avellana, que alguna vez la miraron como si fuera lo único que importaba en el universo. Ahora la miraban sin reconocerla. Buenas noches. Renata mantuvo la voz firme, profesional. ¿Desean comenzar con algo de beber? La mujer, señora Sandoval, sin duda, la evaluó con una mirada que podría congelar el Mediterráneo. Diamantes brillaban en su cuello, muñecas y dedos. Su vestido negro probablemente costaba más que todo lo que Renata ganaría en un año. Vino tinto, el reserva del 2005. Su voz era tan fría como su mirada. Y asegúrate de que esté a temperatura exacta. La última vez que estuvimos aquí, una camarera incompetente lo sirvió tibio. Renata apretó la libreta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero mantuvo la sonrisa profesional pegada en su rostro. Había aprendido hacía mucho que la gente como los Sandoval no veía a personas como ella. Eran invisibles, intercambiables, desechables. Por supuesto, señora. Fue entonces cuando sucedió. Mateo levantó la vista de su teléfono y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un segundo, apenas un latido del corazón, algo brilló en su mirada. Reconocimiento, confusión, dolor, pero desapareció tan rápido que Renata pensó que lo había imaginado. Yo tomaré whisky, solo. Su voz era diferente, más profunda, cansada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Renata sintió y se giró para irse, pero la voz de la señora Sandoval la detuvo. Un momento. La mujer la estudió con más atención ahora, entrecerrando los ojos. ¿Ah, te conozco de algún lado? El corazón de Renata se aceleró. Lo dudo, señora. Simplemente tengo una de esas caras comunes. La mujer no parecía convencida, pero finalmente agitó la mano con desdén. Ve por las bebidas. En la cocina, Renata se apoyó contra la pared fría, tratando de calmar su respiración errática. ¿Cómo era posible que después de todos estos años, después de todo lo que había sufrido para olvidarlo, el destino los pusiera en el mismo espacio nuevamente? Oye, la princesa de hielo está preguntando por ti. Carlos, otro mesero, asomó la cabeza por la puerta. Dice que el vino está aceptable, pero que espera que el resto del servicio sea más rápido. Renata cerró los ojos. Esta iba a ser la noche más larga de su vida. Durante las siguientes 2 horas sirvió plato tras plato. Jamón ibérico, pulpo a la gallega, solomillo que probablemente costaba su salario semanal. Y con cada entrada, cada retiro de platos, sentía los ojos de Mateo sobre ella. Ya no era esa mirada vacía del principio. Ahora había algo más, curiosidad tal vez, o quizás solo estaba siendo paranoica. La señora Sandoval monopolizaba la conversación, hablando sobre fusiones empresariales, acciones, inversiones en propiedades.
Mateo respondía con monosílabos, claramente ausente de la conversación, hasta que su madre mencionó algo que hizo que ambos se tensaran. Victoria Montes preguntó por ti ayer. La mujer sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Está ansiosa por retomar donde lo dejaron. Su padre está dispuesto a invertir en la expansión europea si ustedes dos finalmente... ¿Mamá? La voz de Mateo tenía un filo de advertencia. Ya hablamos de esto. No seas infantil, Mateo. Victoria es perfecta para ti. Misma clase social, misma educación, mismos círculos. No como esas. Hizo una pausa, mirando deliberadamente a Renata mientras ella servía el postre. Esas chicas que solo buscan aprovecharse de tu dinero. Algo se rompió dentro de Renata. Tal vez fue el cansancio. Tal vez fue la humillación acumulada de años sirviendo a personas que la trataban como mueble. O tal vez fue escuchar a la mujer que una vez la llamó basura con patas, hablar sobre ella como si no estuviera allí. La cuchara de plata cayó de su mano con un estruendo que resonó en el silencio del salón. Perdón. Se agachó rápidamente para recogerla, pero sus manos temblaban tanto que la cuchara se le resbaló otra vez. Y entonces sintió una mano cálida cubriendo la suya. Mateo se había arrodillado junto a ella. Sus dedos, suaves pero firmes, sostuvieron su mano temblorosa. Y cuando Renata levantó la mirada, se encontró con esos ojos color avellana que conocía tan bien, ahora llenos de algo que no podía nombrar. Renata. Su nombre en sus labios sonó como una oración, como un lamento, como si acabara de despertar de una pesadilla de 10 años. El tiempo se detuvo. El restaurante, la madre, el mundo entero desapareció. Solo existían ellos dos, arrodillados en el suelo, con años de dolor y palabras no dichas entre ellos. «Mateo, ¿qué haces?» La voz de la señora Sandoval cortó el momento como un cuchillo. «Levántate. Estás haciendo una escena». Pero Mateo no se movió. Sus ojos escaneaban el rostro de Renata como si tratara de memorizar cada detalle, como si temiera que fuera a desaparecer. «Eres tú». No era una pregunta. Después de todos estos años, eres realmente tú. Renata se obligó a ponerse de pie, apartando su mano de la de él. La máscara profesional volvió a su lugar, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. «Disculpe las molestias, señor. Traeré otra cuchara inmediatamente». «Renata, espera. Mi nombre es señorita Vargas para los clientes». Su voz salió más fría de lo que pretendía. Tenía que ser fría. Era su única defensa. «Si me disculpan». Salió del salón con la espalda recta y la cabeza en alto, pero en cuanto cruzó las puertas de la cocina, sus piernas casi cedieron. Se apoyó contra una mesa de acero inoxidable, jadeando como si hubiera corrido un maratón. «¿Estás bien?» María, la chef de repostería, la miraba con preocupación. «Te ves pálida». «Estoy bien, solo un momento». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Porque después de 10 años construyendo muros alrededor de su corazón, una simple mirada de Mateo Sandoval había comenzado a derribarlos. Cuando regresó con la cuchara nueva, el salón estaba vacío, excepto por la cuenta doblada sobre la mesa y un sobre de color crema junto a ella. Con manos temblorosas, Renata abrió el sobre. Dentro había una tarjeta de visita. Simple, elegante, costosa, y una nota escrita con letra apresurada pero familiar. «Plaza Mayor, mañana a las 8 p.m., por favor. Necesito explicarte tantas cosas». Renata arrugó la nota en su puño. Debería tirarla. Debería olvidar que esta noche sucedió. Mateo Sandoval pertenecía a un mundo que la había escupido hacía una década. Un mundo que le dejó claro que una chica de Vallecas nunca sería suficiente para un príncipe de La Moraleja. Pero mientras guardaba la tarjeta en el bolsillo de su delantal, una parte de ella, esa parte estúpida, esperanzada, que nunca aprendió, ya sabía que iría. Porque hay primeros amores que nunca te sueltan. No importa cuántos años pasen, no importa cuánto duela. Y Mateo Sandoval había sido su primero en todo. Primer amor, primer beso, primera persona que la hizo creer que podía ser más que su código postal. También fue la primera persona que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Esa noche, mientras esperaba el último autobús en una parada vacía, Renata miró las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Madrid era hermosa de noche, cuando las sombras escondían la suciedad y la desigualdad. De noche, podías pretender que eras parte de esa belleza. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «¿Ya saliste, mi amor? Hay comida en la estufa». Renata sonrió con tristeza. Su madre nunca preguntaba cómo había sido su día. Sabía que la respuesta siempre era la misma. Cansado, humillante, necesario. Así era su vida. Así había sido por 10 años. Pero ahora,
Con la tarjeta de Mateo quemándole el bolsillo como un carbón encendido, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, algo podría cambiar, o tal vez estaba siendo una tonta otra vez. Porque la historia ya había demostrado que las chicas como ella no terminaban con los chicos como él. Los cuentos de hadas eran para personas que podían permitirse soñar. Aún así, mientras el autobús la llevaba a través de las calles oscuras hacia su pequeño apartamento en el barrio olvidado, Renata tocó la tarjeta en su bolsillo y se permitió una pequeña, peligrosa esperanza. Mañana a las 8 p.m., Plaza Mayor. Iría, porque necesitaba respuestas, porque necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. O al menos eso era lo que se decía a sí misma. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que en una mansión al otro lado de la ciudad, señora Sandoval sostenía una foto borrosa tomada por las cámaras de seguridad del restaurante. Una foto de su hijo arrodillado junto a una camarera, mirándola como si fuera lo único que importaba. Y en los ojos de la mujer brillaba algo frío y calculador. Algo que prometía guerra. Porque Elena Sandoval no había construido un imperio permitiendo que su hijo cometiera el mismo error 2 veces. Ya había separado a esa muchacha de Mateo una vez, hace 10 años, y no dudaría en destruirla completamente esta vez. La tormenta estaba por comenzar, y Renata Vargas, que había sobrevivido a tanto, no tenía idea de que lo peor aún estaba por llegar. Pero por esta noche, con la tarjeta en su bolsillo, y el recuerdo de esos ojos color avellana, mirándola como solían hacerlo, se permitió soñar. Aunque los sueños, como bien sabía, tenían una forma cruel de convertirse en pesadillas. Plaza Mayor estaba llena de turistas cuando Renata llegó 5 minutos tarde. Lo había hecho a propósito. No quería parecer desesperada, aunque su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían oírlo. Llevaba su mejor vestido, el único que tenía para ocasiones especiales. Azul marino, simple pero elegante, comprado en una tienda de segunda mano hace 3 años. Se había maquillado ligeramente, lo suficiente para ocultar las ojeras de sus noches sin dormir, pero no tanto como para parecer que se había esforzado demasiado. Y allí estaba él, Mateo Sandoval, con jeans oscuros y una camisa blanca que probablemente costaba más que su alquiler mensual, estaba de pie junto a la estatua de Felipe TS. Miraba su reloj cada pocos segundos, nervioso, vulnerable, humano. Algo se torció en el pecho de Renata. Había olvidado que Mateo también podía ser vulnerable. Cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud, el mundo volvió a detenerse. Él sonrió, esa sonrisa torcida que solía derretirla, y caminó hacia ella con pasos largos y decididos. Pensé que no vendrías. Su voz tenía un tono de alivio que la sorprendió. Casi no vine. Renata cruzó los brazos, una barrera física entre ellos. Tengo curiosidad por saber qué puede ser tan importante después de 10 años de silencio. El golpe dio en el blanco. Mateo se encogió visiblemente. Tienes todo el derecho de odiarme. Metió las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Pero dame una hora, solo una hora para explicarte lo que pasó. Si después quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo haré. Renata lo estudió por un largo momento. Buscaba señales del chico arrogante que la había dejado sin explicación. Pero todo lo que veía era un hombre cansado, con sombras bajo los ojos y una tristeza que parecía llevar como una segunda piel. Una hora. Accedió finalmente. Pero no aquí, demasiada gente. Caminaron en silencio hasta un café pequeño en una calle lateral. No era el tipo de lugar que frecuentaba la gente como Mateo. Las sillas estaban desparejadas, el menú escrito a mano en una pizarra, pero él no pareció notarlo, o no le importó. Cuando se sentaron en una mesa junto a la ventana, Renata esperó. No iba a facilitarle las cosas. Mateo tomó aire profundamente, como un hombre a punto de zambullirse en aguas heladas. Hace 10 años, cuando estábamos en la universidad, comenzó, y su voz se quebró ligeramente. Mi padre acababa de morir. No lo sabías porque nunca te lo dije. Siempre fui bueno ocultando las cosas. Renata sintió que su enojo vacilaba, pero lo mantuvo firme. Estaba destruido. Mateo jugaba con su taza de café sin beberla. Mi padre era complicado, duro. Nunca le gustó que estuviera contigo. Decía que estaba jugando a ser pobre, que eventualmente volvería a mi lugar. Pero yo no lo veía así. Tú eras lo único real en mi vida. Hasta que dejé de serlo. Las palabras de Renata salieron más amargas de lo que pretendía. No. Mateo levantó la vista bruscamente, y había tal intensidad en sus ojos que Renata tuvo que apartar la mirada. Nunca dejaste de ser real, pero cuando mi padre murió, mi madre,
ella cambió. Se volvió obsesiva con el control, con el legado familiar, con asegurarse de que yo no desperdiciara mi vida. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Renata recordaba demasiado bien. Me dijo que si seguía contigo me desheredaría, que cortaría toda conexión conmigo. Y yo, Dios, Renata, yo era tan joven y tan estúpido. Pensé que podía razonar con ella, que podía hacerla cambiar de opinión si solo le daba tiempo. Entonces me dejaste sin una palabra. Renata sintió las viejas heridas abriéndose. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo nada. ¿Sabes lo que se siente esperar a alguien que nunca llega? Cada día. La respuesta de Mateo fue inmediata, feroz. Lo sé porque pasé cada día de los últimos 10 años esperando tener el valor de buscarte. Se inclinó hacia adelante y Renata pudo ver las líneas de dolor grabadas en su rostro. Mi madre no solo me amenazó a mí, te amenazó a ti. Dijo que si no te dejaba, usaría todos sus contactos para asegurarse de que nunca consiguieras trabajo en Madrid, que arruinaría a tu familia. Tu madre estaba enferma entonces, ¿verdad? Necesitabas el dinero para sus tratamientos. Renata se quedó helada. ¿Cómo? Mi madre sabía todo sobre ti. Contrató investigadores privados, tenía fotos, informes médicos, todo. Mateo cerró los ojos como si el recuerdo fuera doloroso. Me mostró todo y me dijo, elige, tu amor egoísta o su futuro. Así que elegí dejarte ir porque pensé que sin mí estarías mejor. Las lágrimas ardían en los ojos de Renata, pero se negaba a dejarlas caer. No aquí, no frente a él. ¿Y durante 10 años nunca se te ocurrió que tal vez yo merecía saber la verdad? Que merecía decidir por mí misma. Todos los días. La voz de Mateo era apenas un susurro. Pero era un cobarde. Me convencí de que estabas mejor sin mí, que habías seguido adelante, que eras feliz. Fue más fácil creer eso que enfrentar lo que había hecho. Renata se rió, pero no había humor en el sonido. Solo dolor. ¿Feliz? Trabajé 3 empleos para pagar las medicinas de mi madre. Dormía 4 horas por noche. Dejé la universidad porque no podía pagarla. Pero sí, Mateo, fui increíblemente feliz. Cada palabra era un cuchillo y Renata los lanzaba con precisión quirúrgica. Quería que doliera. Quería que él sintiera una fracción del dolor que ella había cargado sola durante una década. Lo siento. Mateo tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora, sin vergüenza. Sé que no es suficiente. Sé que nunca será suficiente. Pero Renata, necesito que sepas que nunca te olvidé. Nunca dejé de amarte. No digas eso. Renata se puso de pie bruscamente tirando su silla. No tienes derecho a decir eso. Es la verdad. Mateo también se levantó desesperado. Cada mujer que mi madre me presentó, cada cita forzada, cada evento social, te buscaba en cada rostro. Sabía que ninguna sería tú. Entonces, ¿qué quieres de mí? Renata lo enfrentó, su voz rota pero fuerte. ¿Quieres perdón? ¿Quieres que te diga que todo está bien? ¿Quieres que retomemos donde lo dejamos como si nada hubiera pasado? Quiero una oportunidad. Mateo dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Una oportunidad de demostrarte que he cambiado, de demostrarte que esta vez lucharé. Por ti, por nosotros. No me importa lo que diga mi madre o lo que piense la sociedad. Solo me importas tú. Renata quería creerle. Dios, ¿qué tanto quería creerle? Pero había aprendido que las palabras eran baratas. Las acciones, esas eran las que contaban. No sé si puedo hacer esto, Mateo. Sacudió la cabeza, agotada emocionalmente. No sé si puedo volver a confiar en ti. No te pido que confíes en mí ahora. Él sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Solo te pido que me dejes demostrártelo. Este es mi número. Guárdalo. Cuando estés lista, si alguna vez estás lista, háblame. Esperaré el tiempo que sea necesario. Renata miró el número parpadeando en la pantalla. Era tan fácil. Tan tentador. ¿Y tu madre? Preguntó finalmente. ¿Qué pasa cuando ella descubra que nos hemos visto? Una sombra cruzó el rostro de Mateo. ¿Qué descubra? Ya no soy un niño asustado, Renata. Soy el presidente de Sandoval Industries ahora. Ella ya no tiene ese poder sobre mí. Pero estaba equivocado, tan equivocado. Porque en ese preciso momento, en una oficina privada en el corazón financiero de Madrid, Elena Sandoval estaba poniendo en marcha una maquinaria que destruiría todo. ¿Está segura de esto, señora?, preguntó Ricardo Maldonado, su asistente personal de 20 años. Es extremo. Elena estudió las fotos esparcidas en su escritorio. Renata entrando a su apartamento deteriorado. Renata trabajando en el restaurante. Renata encontrándose con Mateo en la Plaza Mayor. Mi hijo está cometiendo el mismo error otra vez. Su voz era fría como el hielo.
Esa mujer es una cazafortunas, lo sé, y esta vez tengo la manera de probarlo. Deslizó una carpeta a través del escritorio. Dentro había documentos bancarios falsificados, registros de comunicación inventados, incluso fotos manipuladas digitalmente de Renata entrando a joyerías caras. Quiero que esto llegue a los medios mañana por la mañana. Primero los tabloides, luego los periódicos serios. Para el mediodía, quiero que toda España sepa que Renata Vargas es una estafadora que ha estado planeando seducir a mi hijo por su dinero. Pero señora, esto es difamación. Si se descubre que... No se descubrirá. Elena sonrió, pero no alcanzó sus ojos. He pagado bien por el trabajo. Los documentos parecen auténticos. Y cuando mi hijo venga a mí buscando respuestas, le mostraré pruebas de que ella ha estado investigándolo durante meses, planificando su regreso a su vida. Ricardo dudó, incómodo. ¿Y si el señor Mateo no le cree? Le creerá. Elena cerró la carpeta con un golpe seco. Porque sembraremos suficiente duda, porque añadiremos suficientes testigos, y porque, al final, mi hijo valorará la reputación familiar sobre una aventura nostálgica con una sirvienta. Lo que Elena no sabía era que su conversación estaba siendo grabada, que su asistente personal, cansado de años de manipulación y mentiras, había decidido que era suficiente. Pero esa revelación vendría después, mucho después del daño. Mientras tanto, Renata caminaba sola por las calles de Madrid con el número de Mateo quemando en su teléfono. Había aceptado pensar en darle una oportunidad. Había aceptado considerar que tal vez, solo tal vez, las personas podían cambiar. Llegó a su apartamento cerca de medianoche. Su madre ya estaba dormida, roncando suavemente en la habitación que compartían. Renata se cambió en silencio y se acostó en su pequeño sofá-cama, mirando el techo agrietado. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por escucharme esta noche. Sé que no merezco tu tiempo, pero cada segundo contigo es un regalo. Buenas noches, Renata. Que sueñes con cosas mejores que yo. Una sonrisa triste tocó sus labios. Escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de finalmente enviar. Buenas noches, Mateo. Simple, neutral. Pero era un comienzo. Se quedó dormida con el teléfono en la mano, sin saber que sería la última noche tranquila que tendría en mucho tiempo. Porque a las 6 a.m., cuando Madrid comenzaba a despertar, los periódicos ya estaban en las calles. Y en la portada de 3 tabloides diferentes había una foto borrosa de Renata, junto con un titular que cambiaría todo. La cazafortunas. Camarera acusa al heredero Sandoval de relación falsa para extorsión. El artículo era devastador. Citaba fuentes cercanas que afirmaban que Renata había planeado su reencuentro con Mateo, que había investigado sus horarios, manipulado su asignación en el restaurante, incluso contratado paparazzi para fotografiarlos juntos. Había capturas de pantalla falsas de supuestos mensajes donde ella discutía con cómplices sobre cuánto dinero podrían sacarle. Había testigos que juraban haberla visto estudiando fotos de Mateo, planeando su estrategia. Era tan elaborado, tan convincente, que incluso alguien que conociera a Renata podría dudar. A las 7 a.m. el teléfono de Renata comenzó a sonar. Primero fue don Julio, su jefe. ¿Qué mierda has hecho, Renata? Su voz temblaba de furia. ¿Tienes idea del daño que le has causado a este restaurante? Los Sandoval son nuestros mejores clientes. Estás despedida. No vuelvas nunca. Colgó antes de que ella pudiera responder. Luego fue su casera, advirtiendo que tendría que desalojarla si los periodistas seguían acampando frente al edificio. Después vinieron las amenazas, mensajes de números desconocidos, llamándola cosas horribles, prometiendo hacerle daño. Renata se sentó en el suelo de su cocina, temblando, mientras su madre leía los artículos en su viejo tablet con horror creciente. «Mi niña, ¿qué está pasando?» Las lágrimas corrían por el rostro de su madre. «¿Esto es verdad?» «No, mamá. Nada de esto es verdad». Renata tomó las manos de su madre. «Alguien está mintiendo. Alguien quiere destruirme». Pero cuando miró los artículos otra vez, vio algo que hizo que su sangre se helara. Al final de uno de los artículos citaban una fuente familiar diciendo: «La señorita Vargas tiene un historial de manipulación. Hace 10 años intentó atrapar a nuestro hijo con un embarazo falso. Cuando eso no funcionó, desapareció. Ahora ha vuelto, más desesperada y calculadora que nunca». Un embarazo falso. Nunca había habido ningún embarazo. Pero esa mentira era tan específica, tan venenosa, que la gente la creería. Elena Sandoval no solo estaba tratando de separarlos, estaba tratando de aniquilar completamente la reputación de Renata.
Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Mateo. Renata, ¿dónde estás? Estoy viendo las noticias. Nada de esto es real, ¿verdad? Por favor, dime que no es real. Había algo en su voz. No era acusación, exactamente, pero tampoco era completa certeza. Y esa pequeña duda, fue lo que rompió el corazón de Renata en pedazos. ¿Me estás preguntando si es real? Su voz era peligrosamente calmada. Después de todo lo que me dijiste anoche sobre confiar, ¿me estás preguntando si soy una mentirosa y manipuladora? No, yo solo. Necesito entender. Adiós, Mateo. Colgó y bloqueó su número. Luego se sentó allí en el suelo frío de su cocina y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Había sido una tonta, otra vez. Había dejado que las palabras bonitas y los ojos tristes la engañaran, haciéndole creer que las cosas podían ser diferentes. Pero el mundo no funcionaba así. No para chicas como ella. Afuera, los periodistas gritaban preguntas. Los vecinos cuchicheaban. Y en algún lugar de Madrid, Elena Sandoval brindaba por su victoria. Pero esta historia estaba lejos de terminar, porque Ricardo Maldonado, con su grabadora escondida y su conciencia finalmente despierta, ya estaba camino a la oficina de un periodista de investigación. Y Mateo Sandoval, rechazado y confundido, estaba a punto de hacer lo que debería haber hecho hace 10 años, investigar por sí mismo. La tormenta había llegado, pero a veces, después de la tormenta más oscura, viene el amanecer más brillante. Solo tenían que sobrevivir a la oscuridad primero. 3 días después de que su vida explotara en titulares, Renata Vargas ya no reconocía a la mujer en el espejo. Ojeras profundas, labios agrietados de tanto mordérselos, cabello sin lavar porque no podía salir sin que los periodistas la persiguieran como perros hambrientos tras un hueso. Su madre había dejado de preguntarle si estaba bien. La respuesta era obvia. «Tienes que comer algo, mi amor». Doña Carmen dejó un plato de arroz junto a ella. «No puedes seguir así». Pero Renata no tenía hambre. No cuando cada vez que cerraba los ojos veía los comentarios. Miles de ellos. Gente que no la conocía, que nunca la conocería, dictaminando que era basura, que merecía morir, que ojalá se tirara de un puente. Era gracioso cómo las palabras de extraños podían pesar más que piedras. Su teléfono vibró por 100ª vez ese día. Otro número desconocido. Otra amenaza, probablemente. Pero cuando miró la pantalla, vio un nombre que no esperaba. Carlos, su ex compañero del restaurante. «Renata, sé que no quieres hablar con nadie, pero hay un tipo aquí en el restaurante preguntando por ti. Dice que tiene pruebas de que todo es mentira, periodista de investigación o algo así. Se llama Javier Ruiz. Dice que es urgente». Renata casi borra el mensaje. Probablemente era otro periodista buscando una declaración sensacionalista. Pero algo en el tono de Carlos, ese tono cuidadoso esperanzado, hizo que dudara. ¿Por qué debería confiar en él? La respuesta llegó inmediatamente. Porque vino con el asistente de la bruja de Sandoval y dice que tiene grabaciones. El corazón de Renata comenzó a latir más rápido. ¿Grabaciones? ¿De qué? 1 hora después, disfrazada con gafas de sol y una gorra, Renata se escabulló por la salida trasera de su edificio. Los periodistas estaban en la entrada principal, como siempre, pero no esperaban que tuviera el coraje de salir. Había subestimado su desesperación por la verdad. El café donde se encontraron estaba en un barrio que ningún periodista de élite visitaría. Pequeño, oscuro, perfecto para reuniones secretas. Javier Ruiz era más joven de lo que esperaba, 30 y tantos, tal vez, con el tipo de mirada afilada que venía de años destapando mentiras. Junto a él estaba un hombre mayor, nervioso, que Renata reconoció inmediatamente de las fotos en las revistas de sociedad. Ricardo Maldonado, mano derecha de Elena Sandoval durante 2 décadas. Señorita Vargas. Javier se puso de pie, ofreciéndole su mano. «Gracias por venir. Sé que no tiene razones para confiar en nosotros». «No tengo razones para confiar en nadie». Renata se sentó, manteniendo su bolso en el regazo, lista para huir si era una trampa. «Tienen 5 minutos». Ricardo se inclinó hacia adelante con las manos temblorosas. «Trabajé para la señora Sandoval durante 22 años. He hecho cosas terribles, cosas de las que me arrepiento profundamente. Pero esto, lo que le hizo a usted, fue la gota que derramó el vaso». Sacó una grabadora digital del bolsillo. Antigua, pequeña, fácil de ocultar. «Grabé nuestra conversación hace 4 días. La conversación donde ella ordenó fabricar toda la evidencia contra usted. Las fotos falsas, los documentos bancarios inventados, los testigos pagados». Presionó play.
La voz de Elena Sandoval llenó el pequeño espacio, fría y calculadora, detallando exactamente cómo destruiría a Renata. Cada palabra era un clavo en el ataúd que había construido para ella. Y ahora, cada palabra era la llave para su libertad. Cuando la grabación terminó, Renata no podía respirar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez en días no eran lágrimas de desesperación. Eran de rabia. ¿Por qué? Su voz salió quebrada. ¿Por qué haría esto? Yo nunca le hice nada. Porque tiene miedo. Ricardo la miró con tristeza. Miedo de perder el control sobre su hijo. Hace 10 años, cuando usted y Mateo estaban juntos, él era diferente, feliz, independiente. Ella no podía soportarlo. Javier intervino. He estado investigando a Elena Sandoval durante meses para una exposición diferente. Pero esto es más grande. Con su permiso, señorita Vargas, quiero publicar esta historia, exponer toda la verdad. ¿Y si no es suficiente? Renata limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y si la gente ya ha decidido quién soy? Entonces luchamos hasta que cambien de opinión. Javier deslizó un contrato a través de la mesa. Pero necesito su consentimiento. Necesito que me deje contar su historia. La verdadera. Renata miró el papel. Era tan simple. Una firma y todo cambiaría. O al menos tendría la oportunidad de cambiar. ¿Dónde está Mateo en todo esto? Preguntó finalmente. ¿Sí, él sabe que su madre hizo esto? Ricardo negó con la cabeza. Ha estado tratando de contactarla durante días. Ella no responde sus llamadas. Él está destrozado, señorita Vargas. Vi cómo la buscaba en la oficina ayer. Tenía los ojos rojos. No ha dormido. Algo se retorció dolorosamente en el pecho de Renata. Parte de ella quería sentir satisfacción, que él sintiera una fracción de su dolor. Pero la otra parte, esa parte estúpida que todavía lo amaba después de todo, solo sentía tristeza. Publíquelo. Firmó el contrato con mano firme. Publique todo. Quiero que el mundo sepa exactamente qué tipo de mujer es Elena Sandoval. Javier sonrió. El artículo sale mañana en la edición digital. Para el mediodía estará en todos los periódicos importantes. ¿Y la grabación? Será reproducida en los principales noticieros de la noche. Se guardó el contrato. Para cuando termine, señorita Vargas, todo Madrid sabrá la verdad. Esa noche, Renata no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo, preguntando si esto realmente estaba sucediendo o si despertaría y todavía estaría atrapada en esa pesadilla. Su teléfono vibró cerca de las 2 a.m. Un mensaje de un número bloqueado. Sé que bloqueaste mi número, sé que probablemente me odias, pero necesito que sepas algo. Nunca dudé de ti. Cuando te pregunté si era real, no estaba preguntando si tú eras una mentirosa. Estaba preguntando cómo alguien podía fabricar algo tan elaborado. Porque desde el momento en que te vi en ese restaurante, supe que eras la única verdad en mi vida llena de mentiras. Lo siento por no dejarlo más claro. Lo siento por todo. Renata leyó el mensaje 10 veces, luego 20. Cada palabra se grabó en su mente como fuego en madera, pero no respondió. Todavía no. A las 6 a.m. del día siguiente, el artículo de Javier Ruiz explotó en Internet. El verdadero escándalo Sandoval. Matriarca fabrica evidencia para destruir al amor de su hijo. Era devastador, minucioso. Incluía no solo la grabación, sino también entrevistas con expertos forenses que confirmaban que los documentos bancarios eran falsos. Testimonios de los testigos pagados admitiendo que habían mentido. Incluso capturas de pantalla de transferencias bancarias de Elena a tabloides para publicar historias falsas. Madrid despertó a un escándalo que eclipsaba todo lo demás. Para las 8 a.m., Justicia para Renata era tendencia número 1 en España. Para las 10 a.m., 5 canales de noticias habían transmitido la grabación completa de Elena ordenando la fabricación de evidencia. Para el mediodía, protestas espontáneas se formaron frente a la sede de Sandoval Industries, exigiendo la renuncia de Elena. Y a las 2 p.m., Mateo Sandoval convocó a una conferencia de prensa. Renata la vio desde su apartamento, con su madre sentada junto a ella, sosteniendo su mano con fuerza. Mateo se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Pero cuando habló, su voz era clara, firme, inquebrantable. Hace 3 días, mi madre, Elena Sandoval, cometió actos imperdonables contra una mujer inocente. Renata Vargas no es una cazafortunas, no es una mentirosa, no es ninguna de las cosas horribles que los medios manipulados por mi madre dijeron que era. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Es la mujer más valiente, más fuerte, más genuina que he conocido.
Y hace 10 años cometí el mayor error de mi vida al dejarla ir por miedo. No cometeré ese error otra vez. Miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella hasta el apartamento donde Renata estaba sentada, con lágrimas corriendo por su rostro. Renata, si estás viendo esto, lo siento. Lo siento por no luchar por ti entonces. Lo siento por cada momento de dolor que has sufrido por culpa de mi familia. Pero te prometo, frente a toda España, que pasaré el resto de mi vida compensándolo si me dejas. No necesito que me perdones ahora. Solo necesito que sepas que esta vez voy a luchar. Por ti. Por nosotros. Y no pararé hasta que todo el mundo sepa la verdad. Se giró hacia donde su madre estaba de pie al costado del escenario, con el rostro pálido, de furia contenida. En cuanto a ti, mamá, efectivo inmediatamente, estás removida de todas tus posiciones en Sandoval Industries. Tu acceso a las cuentas de la empresa ha sido revocado, y he iniciado el proceso legal para que rindas cuentas por difamación, fabricación de evidencia y fraude. Elena trató de hablar, pero Mateo levantó la mano. Me diste 2 opciones hace 10 años. Mi familia o mi amor. Elegí mal entonces. Pero hoy elijo diferente. Hoy elijo a la única familia que realmente importa, la que construyes por elección, no por sangre. El salón explotó en preguntas gritadas por los periodistas, pero Mateo ya estaba bajando del podio, caminando hacia la salida, ignorando todo excepto su teléfono donde acababa de escribir un mensaje. En su apartamento, el teléfono de Renata vibró. Plaza Mayor, donde comenzó todo. Te estaré esperando. Si vienes, sabré que hay esperanza. Si no, entenderé. Pero estaré allí de todos modos, porque algunas promesas valen la pena mantener, incluso si nadie está allí para recibirlas. Doña Carmen apretó la mano de su hija. ¿Qué vas a hacer, mi amor? Renata miró a su madre, a la mujer que había sacrificado todo por ella, que había trabajado hasta que sus manos sangraron para darle una vida mejor. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace 10 años. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas. Voy a luchar por lo que quiero. ¿Estás segura? Ese muchacho te lastimó y yo lo perdoné. Renata besó la frente de su madre, porque guardar rencor solo me lastima a mí, y he estado lastimada suficiente tiempo. Se cambió rápidamente, se puso su vestido azul marino, el mismo de esa noche en el café, y salió por la puerta. Esta vez, cuando salió del edificio, los periodistas la vieron, pero en lugar de gritar acusaciones, comenzaron a aplaudir. Algunos incluso gritaron «Justicia para Renata» mientras ella pasaba. El viaje en metro a Plaza Mayor nunca se sintió tan largo. Cada estación era una eternidad. Cada segundo que pasaba, su corazón latía más fuerte. ¿Y si cambiaba de opinión? ¿Y si esto era un error? ¿Y si...? Pero entonces salió de la estación de metro y lo vio. Mateo estaba de pie en el mismo lugar donde se habían encontrado hace apenas una semana. Pero esta vez no estaba solo. Sostenía un letrero enorme que decía «Renata Vargas, te amo. Lo siento. Por favor, dame una oportunidad. Mateo». Y alrededor de él, reunida como si hubieran sido convocados, había cientos de personas, desconocidos que habían visto las noticias, que habían seguido la historia, que habían decidido que esta era una batalla que valía la pena presenciar. Cuando Mateo vio a Renata emerger de la multitud, el letrero cayó de sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a caminar hacia ella, luego a correr, como si temiera que desapareciera si no la alcanzaba lo suficientemente rápido. Se encontraron en medio de la plaza, con cientos de ojos sobre ellos, pero en ese momento solo existían ellos dos. «Viniste». Mateo apenas podía hablar. Pensé que temía que... «Shh». Renata tocó su rostro con manos temblorosas, trazando esos pómulos que conocía tan bien. «Estoy aquí. Renata, yo necesito que sepas». Las palabras se atropellaban en su boca, desesperadas por salir. «Nunca dudé de ti, ni por un segundo. Cuando vi esas noticias, supe que era mentira porque te conozco. Conozco tu corazón, y sé que eres incapaz de hacer lo que decían. Me llamaste antes de que pudiera llegar a ti, pero juro que...». Ella lo silenció, poniendo un dedo sobre sus labios. «Lo sé, leí tu mensaje y entiendo». Tomó aire profundamente. «Pero necesito que entiendas algo también. Si hacemos esto, si realmente hacemos esto, no puede ser como antes. No más secretos, no más dejar que otros dicten nuestras vidas, no más huir cuando las cosas se pongan difíciles. Nunca». Mateo tomó sus manos, sosteniéndolas como si fueran lo más precioso en el mundo. «Esta vez somos un equipo, esta vez enfrentamos todo juntos, y si el mundo entero está contra nosotros, que así sea».
Porque prefiero tener un día contigo siendo honesto que una vida entera viviendo la mentira que mi madre planeó para mí. Eso fue muy cursi. Renata se rió, pero estaba llorando al mismo tiempo. Sí, bueno, 10 años de reprimir mis sentimientos tienden a hacer eso. Él también se rió, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Puedo ser más cursi si quieres. Tengo un discurso completo preparado sobre cómo eres el sol en mi oscuridad y... Dios, por favor, no. Y cómo cada momento sin ti ha sido una agonía y... Mateo, te juro que si continúas. ¿Y cómo quiero pasar el resto de mi vida compensando cada lágrima que has derramado? Renata lo besó. Después de 10 años, después de todo el dolor y las mentiras y el tiempo perdido, finalmente lo besó. Y fue como volver a casa, como respirar después de estar bajo el agua, como encontrar algo que no sabías que habías perdido hasta que estuvo de vuelta en tus manos. La multitud estalló en aplausos y gritos. Algunos lloraban, otros tomaban fotos y videos que estarían en internet en segundos, pero ninguno de los dos lo notó. Cuando finalmente se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella, sonriendo como un idiota. Entonces, ¿eso es un sí? Es un vamos a intentarlo, pero si tu madre vuelve a intentar algo, juro por Dios que ya no es un problema. Mateo se puso serio. He iniciado los procedimientos legales. Va a enfrentar cargos reales. Y en cuanto a la empresa, la estoy reestructurando. Quiero construir algo diferente, algo que no esté manchado por sus métodos. ¿Y Victoria Montes? Renata preguntó, aunque le dolía decir el nombre. Llamó esta mañana. Mateo hizo una mueca. Digamos que su padre ya no está interesado en asociarse con la familia escandalosa Sandoval. Aparentemente, la integridad es importante solo cuando es conveniente. Entonces perdiste todo por mí. La culpa apretó el pecho de Renata. Tu madre, tus contactos sociales, probablemente la mitad de tus inversores. Gané todo lo que importa. Mateo la interrumpió, tirando de ella más cerca. Te gané a ti, el resto es solo ruido. 3 meses después, Elena Sandoval fue sentenciada a 2 años de prisión por difamación criminal y fabricación de evidencia. Su imperio social se derrumbó de la noche a la mañana. Las mismas personas que una vez la reverenciaban ahora cruzaban la calle para evitarla. 6 meses después, Mateo lanzó una nueva fundación dedicada a proporcionar becas universitarias para estudiantes de bajos ingresos. El primer cheque fue hecho a nombre de Renata Vargas, quien finalmente pudo terminar su carrera. 1 año después, en una ceremonia pequeña e íntima en una playa de Málaga, nada de ostentación, nada de sociedad, solo las personas que realmente importaban. Mateo Sandoval y Renata Vargas se convirtieron en marido y mujer. Doña Carmen lloró durante toda la ceremonia. Carlos, quien había sido ascendido a gerente después de que don Julio fuera despedido por su complicidad en el escándalo, fue el padrino. Y Javier Ruiz, el periodista que expuso la verdad, capturó cada momento para un artículo especial. Pero el momento más significativo vino cuando Mateo leyó sus votos. Hace 11 años, conocí a una chica en la biblioteca de la universidad. Estaba estudiando tan intensamente que no me notó durante 20 minutos. Y cuando finalmente levanté la vista y me vio mirándola, me sonrió y dijo, ¿puedo ayudarte con algo o solo vas a seguir siendo espeluznante? La multitud se rió. Renata se sonrojó. En ese momento supe que eras diferente de cualquier persona que había conocido. No te impresionó mi apellido, no te importó mi dinero, solo te importó quién era yo realmente debajo de todo eso. Su voz se quebró con emoción. Perdí 10 años por ser un cobarde, 10 años que nunca recuperaré. Pero hoy, frente a todos los que nos aman, prometo que nunca volveré a huir. Prometo luchar por nosotros cada día. Prometo elegirte sobre todo lo demás, cada vez sin excepción. Porque tú, Renata Renata Sandoval, eres mi hogar. Y finalmente, he dejado de correr. No había un solo ojo seco cuando Renata respondió con sus propios votos. Hace 11 años, un chico rico y guapo me preguntó si podía sentarse junto a mí en la biblioteca. Dije que sí, porque, honestamente, era muy guapo. Otra ola de risas. Pero me enamoré de él porque debajo de ese traje caro había un alma gentil, un corazón que veía el mío. Tomó aire, componiendo sus emociones. Me rompió el corazón, no lo negaré, pero también me enseñó algo importante, que el amor real no es perfecto. El amor real es complicado y doloroso y a veces nos decepciona, pero el amor real también regresa. El amor real lucha. Y el amor real merece una segunda oportunidad. Miró a Mateo con todo el amor que había estado guardando por 11 años. Así que hoy,
elijo perdonar, elijo confiar y elijo amarte, Mateo Sandoval, con cada parte rota y sanada de mi corazón. Porque las cosas rotas, cuando se reparan correctamente, se vuelven más fuertes que antes. Cuando se besaron, sellando sus votos, el océano rugió detrás de ellos como si la naturaleza misma estuviera celebrando. Y en algún lugar de Madrid, en una celda pequeña y fría, Elena Sandoval escuchó sobre la boda por radio. No dijo nada, no lloró, simplemente se sentó allí, finalmente confrontando el hecho de que al tratar de controlar a su hijo, lo había perdido para siempre. Algunos la llamarían justicia, otros, tragedia. Pero para Renata y Mateo, bailando descalzos en la arena mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, no era ninguna de esas cosas. Era simplemente libertad. La libertad de amar sin miedo. La libertad de ser quienes realmente eran. La libertad de escribir su propia historia en sus propios términos. Y mientras las olas lamían sus pies y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscureciendo, Mateo susurró contra el cabello de Renata. ¿Feliz, señora Sandoval? Ella se acurrucó más cerca, sintiendo su corazón latir contra el de ella, dos ritmos encontrando finalmente su sincronía. Más de lo que nunca pensé que podría ser. Y era verdad. Porque después de años de oscuridad, después de atravesar el infierno y salir del otro lado, habían aprendido la lección más importante. El amor verdadero no muere. Puede ser enterrado, puede ser olvidado, puede ser atacado y difamado. Pero cuando es real, cuando es del tipo que te cambia fundamentalmente, siempre encuentra una manera de regresar, como un fénix de las cenizas, como la luz después de la tormenta, como Renata y Mateo, finalmente juntos, finalmente libres, finalmente en casa. Fin.